¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya estamos un poquito mejor, ya andamos un poquito mejor, pero bueno, todavía hoy quisimos descansar. Todo será grabado este día, no tanto en este canal como en el de entrevistas, así que una disculpa, no por no estar con ustedes en el en vivo, no estar con ustedes en los chats, pero bueno, sí nos pegó un poquito duro. Oiga, a ver, hablemos esta mañana. Se dan a conocer los datos, las fechas de por qué. ¿Qué pasó con el piloto de los Chapitos? El piloto que secuestró a Ismael El Mayo Zambada o participó en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Lo que se sabe hasta este momento, según lo que se da a conocer incluso el día de hoy, tanto por la Fiscalía General de la República como por la Presidencia de la República, no es que la Fiscalía detuvo, entregó a Estados Unidos y luego confirmó la identidad del Jando vinculado al traslado del Mayo, según las investigaciones en México. Según esto, apenas en junio fue cuando la Fiscalía encontró las coincidencias de voz y dactilares en torno precisamente a este personaje. Ahora, la presidenta de la República lo que dice es que se entregó a este hombre pues en estricto cumplimiento a la ley de seguridad nacional, no como tal, y esto se debió a que era un personaje pues sumamente peligroso y obviamente hay un pedido, ¿no?, por parte de los Estados Unidos de los personajes que requiere. Por lo tanto, no sería extraño que al saber que este hombre fue detenido, pues se solicitara precisamente también su expulsión sin decir las causas, únicamente como parte del paquete. Vamos a analizar esto, ahorita les doy la información tal cual, y también un planteamiento que hace la doctora Sheinbaum en torno al neoliberalismo. Me parece interesante comenzar a discutirlo también, si ustedes están de acuerdo, ¿no?, para poder llegar a distintos parámetros en ese momento. A ver, vayamos entonces con la información y posteriormente con la opinión. Ya lo sabe, échale el pulgar arriba, échale el comentario, échale también el compartir. Suscríbase los que no lo han hecho, vamos por los 600,000 suscriptores. Si hay posibilidad, échenos la mano, suscribirnos con pago a Patreon. No hemos subido tu información a Patreon por lo mismo de la enfermedad, pero vamos a recuperarlo ya. En el caso de Facebook, síganos en Facebook, suscríbase como miembro de nuestros canales aquí en YouTube y por supuesto échenos el super chat y échenos el super gracias. Bueno, vamos con la información si les parece bien. La Fiscalía General de la República confirmó que no sabía, así tal cual, no sabía que Mauro Alberto Núñez Ojeda el Jando fue el piloto que trasladó al capo Ismael Zambada a los Estados Unidos tras ser secuestrado por uno de los hijos de Joaquín Guzmán, Joaquín El Chapo Guzmán. A través de una tarjeta informativa, ¿no?, la institución ministerial informó que apenas en junio pasado, la fiscal Ernestina Godoy y su equipo encontraron indicios de que voz y huellas dactilares coinciden con el piloto que trasladó el 26 de junio del 2024 al fundador del cártel de Sinaloa y a Joaquín Guzmán López de Culiacán a Nuevo México, esto en Sinaloa, hacia Estados Unidos. Esto es 10 meses después, literalmente, 10 meses después de que el piloto de los Chapitos fue entregado a autoridades estadounidenses junto con otros 25 narcotraficantes, según una tarjeta informativa difundida este miércoles por la Fiscalía. La Fiscalía aseguró que tras ser detenido, Mario Alberto Núñez Ojeda fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva, negando sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Aseguró que la entrega de El Jando no extingue las investigaciones y en su momento indicó puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países. La Fiscalía conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países. Recordó que en febrero del 2025, en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaban en un vehículo con blindaje agredieron al personal del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido Mauro Alberto Núñez Ojeda. En dicha acción perdió la vida un elemento del Ejército, 5 más resultaron heridos y al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República se identificó con otro nombre.
Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad. Esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos, fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional, señaló la institución. En agosto del 2025 fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Eso de entrada con esta nota de la Fiscalía. Ahora, ¿qué dijo la presidenta? La entrega de delincuentes a Estados Unidos, entre ellos el del piloto del avión que trasladó a ese país a Ismael Mayo Zambada, por parte del Consejo Nacional de Seguridad, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. Fue lo que afirmó la presidenta Sheinbaum, después de que la Fiscalía General de la República admitió que extraditó a Mauro Alberto Núñez Ojeda sin conocer su verdadera identidad. Señaló que ellos tendrían que dar más información. Recordó que desde la primera entrega de delincuentes participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podía representar por estar en México. Subrayó que la decisión que tome el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro país, y hasta ese momento no se sabía que era el piloto. Eso es lo que comenta la Fiscalía. Ellos tendrían que dar más información sobre todo este caso. La mandataria también comentó que la fiscal Ernestina Godoy pues debe explicar la salida de Luis Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución. No me corresponde a mí evaluar, es un asunto de la Fiscalía, dijo precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Como tal. Ahora hay que recordar en este entorno lo que dijo ayer, ¿no? Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que el avión de Mario Alberto Núñez Alejandro, piloto que trasladó a la Unión Americana al Mayo Zambada, forma parte de varias entregas de delincuentes, de personas que hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lugar. A pregunta expresa sobre por qué México había entregado a Estados Unidos a una persona clave para determinar si hubo violación a la soberanía nacional, García Harfuch dijo que corresponderá a la Fiscalía, informar sobre la situación. Es decir, desde ayer dijeron, esto es un asunto literal de la Fiscalía General de la República, ¿no? Eso es lo que dijo Omar García Harfuch. Sobre otros dos rápidos declaraciones que se dan hoy en la mañanera, que vale la pena mencionar por el tema de la seguridad, ya que estamos en ello. Bueno, la primera es en Estados Unidos, la segunda sí es de la mañanera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado hoy a los cárteles mexicanos de Juárez y los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales, aun y cuando ninguno de los dos tiene una presencia global ya como tal, pues esto es lo que asegura el gobierno de los Estados Unidos. Ojo, esto lo vamos a platicar, tal vez lo vamos a profundizar en la noche si no me da tiempo ahorita, pero no es casual, o sea, esto no es casual, es parte de todo un andamiaje que ayer en la cápsula de ayer por la noche, si no mal recuerda, lo comentábamos. A ver, también la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la declaración del director de la DEA, Terry Cole, como muy desafortunada, sin sustento, y dijo a México se le respeta. En conferencia de prensa reviró que hay muchísimos casos de vinculación de elementos de la DEA con el narcotráfico y cuestionó que esa instancia dedique la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos que dentro de ese país, en donde está la mayor venta de drogas en el mundo. Considero que lo dicho por Cole más parece una declaración política, sentenció Claudia Sheinbaum, que mantiene el tono de responder una a una las de Estados Unidos. Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización y que siga en todo caso colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa porque a México se le respeta. Me parece, dijo, una declaración desafortunada por varias razones. La primera porque me parece más una declaración política que una de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo. Segundo, me parece que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos, normalmente dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro tiene mucho trabajo y eso debería de estar dedicado. Recordó que hay una serie de las más populares que muestra la fabricación en Estados Unidos de metanfetaminas y es una realidad. Hay producción de metanfetaminas y de otras drogas en el país, ¿no? Cómo lavan dinero, cómo la venden, cómo la distribuyen. Eso fue lo que dijo la mandataria, quien recalcó que recientemente se dio a conocer de un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico, pero no solamente es uno, dice.
Hay muchos casos, muchísimos. Por ahí hay una nota que estuvimos viendo en la mañana de un jefe de la DEA que trabajó en México, que fue destituido por vínculos con abogados de capos. No sabemos qué pasó, si se le siguió una investigación o no, pero fue destituido. Así que hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización y no estar en declaraciones que en realidad son políticas, porque justamente sale el día que informamos que hay una reducción de los homicidios dolosos de 48%. Está demostrado, insistió, que si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, pues no puede haber disminución de delitos, es una contradicción. Si hay un vínculo, hay aumento de delitos y la mejor demostración fue el sexenio de Calderón, donde se demostró que había vínculos con un grupo delictivo demostrado. ¿Y qué ocurrió? Aumento de los homicidios dolosos y de la mayor parte, precisamente, de los delitos. Pues ahí tiene usted las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos dos temas en materia de seguridad a los que vamos a abocarnos a comentar si ustedes gustan acompañarnos. A ver, empecemos por este último. Pues vaya respuesta. Vaya respuesta de la presidenta. A mí me gusta, les soy honesto, que Claudia Sheinbaum responda de esta forma a las posturas de la DEA. Creo que ya era momento, sinceramente, que los gobiernos mexicanos comenzaran, déjenme acomodar mejor la computadora, comenzaran a replicar esta narrativa. Porque ayer por la noche se los decía, todo es una construcción narrativa. Ajá, así de sencillo. Claro, con consecuencias, derivados sumamente violentos, sumamente agresivos, sumamente dolorosos, pero que va de la mano de algo que Estados Unidos, como platicábamos ayer, desde la Segunda Guerra Mundial o desde antes, yo me atrevo a decir que desde antes, yo diría que desde que se fundó ya como nación, aprendió muy bien, que a final de cuentas todo depende de cómo cuentes la historia. Así de sencillo. Y Estados Unidos siempre ha contado la historia desde su posición, saliendo venturoso al 100%. En el tema particularmente de las drogas, son ellos los que las combaten, son ellos los héroes. La DEA, la CIA, el FBI tienen toda una gama de películas, de estructuras, de lenguaje, de libros, de novelas, de series, de diferentes personajes, en donde aparecen, ¿no? Como los héroes de la película, como los hombres que combaten a esos malos hombres morenos de bigote, de apellido González o Rodríguez, quienes están envenenando desde México, desde Colombia, desde América Latina, a su población, a su pobrecita población, a quien les ponen una pistola en la sien para que consuman todo tipo de drogas. Pero no nos hablan de lo que aquí plantea la presidenta y que aquí hemos compartido con ustedes muchas veces. ¿Por qué Estados Unidos es el país con mayor consumo de droga? Si realmente Estados Unidos estuviera combatiendo la droga, estaría abatiendo el consumo entre su población. No importaría qué te llega de afuera, tú lo cerrarías desde tu frontera, desde tus aduanas. Tú lo pararías, pero no lo haces. Y esa aventura idea que nos han vendido, de que entra por los coches, que entra por los trailers, por favor, hombre, entra porque la dejan entrar. Pero vamos a comprárselas por un minuto. Sí, es que son tantos autos a raíz del Telecam y trailers y demás que no podemos controlarlos todos. De acuerdo, a pesar de la tecnología y de los avances en tecnología que tienen. Pero de acuerdo, vamos a suponer que sí. ¿Cómo se mueve allá adentro? Esa es la gran pregunta que siempre se ha hecho. Y los discursos oficiales de Estados Unidos y los periodistas afines a Estados Unidos venden esta idea de que el cártel de Sinaloa está dentro de Estados Unidos y que el cártel de Sinaloa opera dentro de Estados Unidos. Y antes del cártel de Sinaloa era Amado Carrillo pasando con aviones todo el tiempo, sin que Estados Unidos se enterara, y llegaba a Estados Unidos con sus aviones, descargaba y empezaba la fiesta, ¿no? Y antes era Caro Quintero, que trasladaba precisamente en latas de chiles, ¿no? Con el Chapo Guzmán. Por Dios. ¿En serio? Pero supongamos, ya la tienen allá. Y entonces el cártel de Sinaloa, que es impresionante, literalmente, literalmente, la mueve. Pues en cualquier circunstancia, qué inútiles son, señores de la DEA. Qué inútiles son. ¿Por qué reciben tanto dinero? Porque aquí es donde viene la gracia. No es solamente una cuestión de incapacidad, no es solamente una cuestión de que sean una bola de ridículos, es una cuestión de dinero. ¿Por qué siguen recibiendo tanto y tanto dinero si no pueden controlar el flujo de droga en su propio territorio?
si no pueden controlar en ningún sentido, ajá, los niveles de producción, de consumo que hay en su territorio? ¿Dónde está la coordinación con las policías estatales? ¿Dónde está la coordinación, ajá, con los gobiernos estatales? ¿En dónde? Con las autoridades de las ciudades. ¿En dónde está? En el papel solamente. ¿En dónde están las campañas de prevención? ¿En dónde está la inversión importante para combatir la adicción de sus jóvenes? Para apoyar a los que son adictos. ¿En dónde están? En el papel solamente. Un éxito por aquí, un éxito por allá, un decomiso por acá, cifras infladas. ¿Para qué? Para que todos los que se replican en México digan, no, vean, vean si están haciendo algo. Cuando en realidad no están haciendo nada. Ajá, nada. Y no hacen nada, no porque sean inútiles, no hacen nada porque sean incapaces, no hacen nada porque no están diseñados para hacer nada. Ajá. Así de sencillo. Así de claro. Ajá. Nada. Ellos utilizan la droga para control social y político. Para eso está diseñada la DEA, para administrar el narcotráfico, no para combatirlo. Ajá. La A es la administración, diría el maestro José Reveles. Así de sencillo. Ujú. No está dedicada a otra cosa. Nunca lo ha estado, pero obviamente, pues esto no lo vas a decir de parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces tienes que crear todo un marasmo narrativo para contarle al mundo que lo que estás haciendo es atacar a tus malos enemigos, a esos enemigos que tú mismo has creado, que tú mismo has fomentado, que tú mismo, ajá, has apoyado, que tú mismo has armado, uh-huh, que tú los has puesto ahí, precisamente, que tú mismo los has hasta explotado, que tú los dejas ganar lana y cuando ya cayeron, ahora sí regrésate toda la lana que tenías, güey, porque es mía, ¿no? O sea, ya me hiciste ganar intereses, ya me dejaste ganancias del negocio, ahora sí, véngase con papá el dinero. La respuesta de la presidenta es muy, muy acertada, exactamente. Que la DEA se ponga a trabajar en su territorio. Con eso, mire, ayudaría muchísimo. Si la DEA se dedicara a detener a los narcos que operan en Estados Unidos, si la DEA se dedicara a detener la producción de droga que hay en Estados Unidos, si la DEA se dedicara a detener, ajá, a los empresarios que lavan dinero en Estados Unidos, si la DEA se dedicara a detener a los que venden armas en Estados Unidos, a los grupos delictivos, con eso ayudaría históricamente. Si el gobierno de Estados Unidos combatiera la adicción en sus jóvenes y golpeara el mercado tan grande de consumo que hay, con eso, mire, serían heroicos. Siempre se los he dicho, hay que preguntarnos por qué no lo hacen. ¿Por qué después de más de 50 años no lo hacen? La respuesta es muy simple, es muy lógica, pero muchas veces hay sectores que nos encanta irnos por el cuento fácil, por el cuento novelado, ¿no? Por toda la intriga que significa el sapo, el tío Laco, el Mencho, el Mayo. Pero en realidad, sí, el problema de las drogas es mucho más profundo que este tipo de personajes. Entonces, a mí me agrada que la presidenta de la República le responda de esa forma y además se lo dejen claro, es cierto. La DEA se pone en una posición de absolutismo, de un púlpito, cuando está llena de corruptos, cuando sus propios agentes han sido detenidos efectivamente por vínculos con el narco, por hacer fiestas con narcos y cuando sus propios agentes lo han reconocido. Es una guerra que nunca vamos a ganar. Nunca se va a ganar la guerra contra el narco. Hay declaraciones documentadas de sus agentes, sobre todo los que son detenidos, que dicen, pues yo me di cuenta y me volví como me volví, pues porque me di cuenta que esta es una guerra falsa, nunca la vamos a ganar. Porque no la quieren ganar. Es así de sencillo. Hoy ya no la pueden ganar porque el narcotráfico ya está insertado, ajá, en todo lo que es el capitalismo, en todo lo que son las decisiones políticas y demás. Pero no porque los capos hayan crecido y el Señor de los cielos haya sido la opulencia y el Mayo controle a todas las agencias del mundo, no.
Porque ellos mismos lo estructuraron de esa forma. Estados Unidos es una construcción narrativa de origen, señores y señoras. Una construcción narrativa, con un rostro bélico brutal, agresivo, colonizador. Ajá. Esa es la realidad. Así de claro. No lo dejemos de lado esto, porque es muy cierto lo que dice la presidenta de la República. Si hablamos de vínculos con el narco, la DEA la DEA es el narco. Si hablamos de vínculos con el narco, esto ya lo estoy diciendo yo, la CIA es el narco. Si hablamos de vínculos con el narco, el FBI es la protección del narcotráfico. Esto efectivamente es una declaración política que busca generar algún tipo de expectación, algún tipo de apoyo rumbo a noviembre. Pero sobre todo, y aquí voy más claro, por eso mencionaba esto de que designan a otros cárteles, Estados Unidos está preparando un golpe. Yo sé que hay muchos que me dicen que soy un alarmista y demás. Prefiero pasar como alarmista a no plantear esta opción. Estados Unidos está preparando un golpe y ese golpe va emanado en empezar a unir las piezas. Lo decíamos ayer. Cárteles que son grupos terroristas, todos en general, vínculos de estos cárteles con políticos, supuestamente con gastos de campaña, particularmente con acuerdos con gobernadores, es decir, los políticos, el movimiento que apoya a estos políticos es un movimiento que respalda a narcopolíticos y por lo tanto es un movimiento inmerso en el narcotráfico y por lo tanto es un movimiento con el cual yo no tengo por qué negociar y por lo tanto yo no tengo que reconocer a un gobierno y por lo tanto yo no tengo por qué hablar con este gobierno, eso llegando a un caso extremo. Y por lo tanto yo puedo ir en contra de quien quiera, porque al ser grupos terroristas, ya no narcotraficantes, sino terroristas, puedo entrar en cualquier territorio en donde este movimiento o el gobierno emanado de este movimiento me ponga un alto y me diga, aquí no puedes construir esto, aquí no puedes saquear esto, aquí tienes que aplicarte a las reglas que nosotros manejamos. Entonces, a mí me parece bien que la presidenta de la República suba el tono y le responda de igual ya con la misma acción, porque basta que estos señores nos estén agarrando de piñata, basta que estos señores nos estén vendiendo como un narcoestado cuando ellos son un narco imperio. Basta ya que estos señores digan que nosotros somos el problema cuando el problema se origina en sus propias calles, cuando el problema se origina en sus propias empresas, cuando el problema se origina en su propio sistema financiero, cuando el problema se origina en su propio capitalismo, en su propio Wall Street, en sus propias industrias de armas. No estoy eximiendo a los corruptos en México. Que los haya se les castigue, sean del partido que sea. Yo no dudo que hay en todos los partidos. Ajá. Pero no es el problema. Pueden caer todos los narcogobernadores que también... Voy a empezar a cambiar ese término porque también es muy de la DEA. Podrían cambiar todos los gobernadores corruptos que existan. Y el narcotráfico no se va a parar. Vea usted lo que pasa en Colombia. Vea usted lo que pasa en Colombia. Colombia es el ejemplo palpable de ello. Ajá. En Colombia hay mucha gente que piensa que tras la caída de Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela y Orlando Henao y el Jabón, todos ellos, ya, el narco en Colombia ya desapareció. Claro que no. Ahora está peor, bueno, no sé si peor, pero ahora se maneja de una forma diferente, pero es igual de violento, igual de atroz en muchos sentidos y cumple un papel fundamental en materia financiera. Porque ahora hablamos de este clan del Golfo, ¿no? Por un lado, que es el grupo más poderoso, digámosle de esta forma, hablamos de las disidencias o decisiones del ELN y de las FARC, ¿no? Que operan también en ese terreno. Hablamos también de otro tipo de personajes, de grupos, permítame un segundito. Aquí tenía yo unos datos al respecto que me gustaría compartirlos con ustedes, ¿no? Creo que aquí está. Sí, creo que es este. Déjeme que se abra. Aquí está. Mire. Por ejemplo, aquí tenía yo, porque me puse ayer a buscarle. Fíjese, es el Clan del Golfo, que es el ejército gaitanista de Colombia. Es la corporación criminal más grande, estructurada y poderosa del país. Funciona como una confederación del narcotráfico que controla el acopio y la exportación de droga, cobrando impuestos a otros grupos locales para permitirles usar sus rutas de salida marítimas. Su jefe es un señor apodado Chiquito Malo. Están las disidencias de las FARC y del ELN, como se les decía, ¿no? El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
Está también, por supuesto, el otro grupo, bueno, era las FARC y también el Ejército de Liberación Nacional. En el caso del Ejército de Liberación Nacional es Antonio García, el jefe. En el caso de las disidencias de las FARC, son tres divisiones: Néstor Gregorio Vera, Luciano Marín Arango, los líderes, ¿no? Y estos supuestamente tienen vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El caso de Chiquito Malo, se juntan con la gente del cártel de Sinaloa. Fíjese usted cómo todo está perfectamente alineado. El de Liberación Nacional tiene relación con el cártel de Sinaloa. La nueva junta de los narcotráfico, que son los invisibles. Este es muy interesante porque es una red de capos invisibles de cuello blanco, que no cargan fusiles, no visten de camuflaje, operan como empresarios e intermediarios financieros de alto nivel y están coordinados por Julio Lozano, Luis Cortés y Carlos Contreras. Ellos coordinan embarques desde el extranjero, España, Dubái, por ejemplo, por decirle un caso. Ya no se basa, por ejemplo, el negocio en enviar aviones propios a Miami. No, el modelo actual es el de la subcontratación. Por ejemplo, las disidencias de las FARC y del ELN siembran y procesan en la selva, el Clan del Golfo controla los puertos, playas y manglares, la Junta Invisible lava los activos internacionales y las organizaciones de México y Europa compran la mercancía en los puntos de salida. ¿Qué hizo la DEA? Nada. O sea, supuestamente se cuelgan la medalla. Acabamos con Pablo Escobar, acabamos con los Rodríguez, los extraditamos, asesinaron a Pacho Herrera, a Chepe Santa Cruz Londoño, acabamos con el cártel del norte del Valle. El narcotráfico sigue operando, señores de la DEA, no hicieron nada, solamente le cambiaron el rostro. Ajá. Eso es lo que van a hacer o quieren hacer en México. Si se da cuenta de la estructura, acaban con los grandes cárteles y los grandes capos, como el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco y el Mencho y ellos, pero siguen operando con perfiles diferentes y más estructurales en materia empresarial. Pero el problema sigue. Ujú. La violencia sigue. El problema para el ciudadano común sigue. La DEA no soluciona nunca nada. Nada. ¿Por qué? Porque lo administra, no lo combate. Y efectivamente, ese señor Cole, mire, cállese, póngase a trabajar en su territorio y con eso haría mucho. Ahora, sobre el caso del Jando, que se me está acabando la pila, pero bueno, el caso del Jando, aquí Alejandro Gertz Manero tiene mucho que decir. Yo ya lo dije aquí, se los comenté desde el primer día. Si ustedes me seguían en esa época en la octava, yo lo comentaba, no estaba a favor de Alejandro Gertz Manero, nunca lo estuve. Siempre lo he dicho, es un personaje que cuida los intereses oscuros del ejército, de la Procuración de Justicia, del verdadero crimen organizado, que no son los capos, sino que son los que protegen a los capos, de las élites financieras criminales, que se visten de personas bien. Ese es el grupo que cuida y ha cuidado siempre Gertz Manero. Yo lo dije en su momento, lo reitero, lo repetí muchas veces. No puedo entender el pragmatismo político de Andrés Manuel y por qué lo decidió así, pero eso no limpia la imagen de Gertz Manero para nada. Ni limpia que Gertz Manero se dedicó todo el tiempo que estuvo en la fiscalía a oponerse, a obstaculizar casos, a obstaculizar cualquier tipo de justicia. ¿Por qué? Porque se tocaba precisamente a personas que él protege, que pertenecen a esa élite, a esa casta, a esa secta de poder, que son los verdaderos responsables. Los secuestradores no pueden operar sin el apoyo de los policías, los extorsionadores igual, los narcos igual, entendámoslo. Todo trae una protección policíaca y no porque los narcos sean tan fuertes que los corrompan, no, sino que forman parte de la misma estructura. Jueces, MPs, abogados, policías, ejércitos, soldados, en fin, muchos. También hay gente decente, pero esas estructuras criminales así han operado. Ajá. Así de claro. Y todo con la venia del norte. Pero aquí en México desde las presidencias, con el caso de Calderón, con el caso de Fox, el caso de Peña Nieto, de Salinas, de Cedillo. Entonces, así han operado durante todo este tiempo. Y Gertz Manero es resultado. Gertz Manero es del grupo de Diego Valadez y de todos estos personajes. Ajá. Del llamado, ¿qué? Fiscal de Hierro, de Cuello Trejo, de todos estos hombres que fueron de herederos de todas las políticas de Fernando Gutiérrez Barrios. Ujú. Es decir, son la casta criminal, es la élite, no de abajo, es la élite y de ahí baja. Gertz Manero tiene mucho que explicar, mucho, y deberían de hacer lo que lo explicara,
¿Por qué protegió literalmente la identidad del piloto de los Chapos cuando él precisamente sabía, muy probablemente sabía, quién era este hombre y hacia dónde había volado y cómo había volado y para qué había volado? Porque desde un principio Rosicela Rodríguez incluso dio a conocer información en los primeros datos que no correspondía con la actual. Y eso era información que se habían dado a conocer desde Estados Unidos, es decir, y le había dado la propia fiscalía. Entonces la fiscalía ha estado jugando siempre en contra, o jugó en contra con el señor Hertz Manero. Ajá. Y en ese marco, por supuesto, está un sentido de protección a este grupo criminal que Hertz Manero, no olvidemos, fue quien, bajo las órdenes de Foxiato de Estados Unidos, dejó libre al Chapo Guzmán, y con Hertz Manero en una subsecretaría en una secretaría de seguridad, se consolidó el cártel de Sinaloa. No olvidemos todos esos detalles para entender la verdadera guerra contra las drogas. No es contra las drogas, es por el territorio, no por las drogas, por el extractivismo. Y muchos de estos personajes de saco y corbata en México, que se dicen los próceres en materia de justicia, de leyes y demás, son parte fundamental de ese andamiaje. Pulgares arriba, compartan, comenten, suscríbanse. Nos vemos el viernes. A quien nos quiera acompañar, aquí les dejamos el link en pregunta fijada y en los comentarios de los boletos. Acompáñenos, me va a dar mucho gusto saludarlos. Y ya lo saben, no nos vemos entonces al ratito, todo es grabado hoy, pero muchas gracias por su paciencia. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.